Momento de tapadita, momento de recibir a Eduardo Preve, que ya está por aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo va? Buen día, Eduardo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Estás medio agripado vos también? No, ¿por qué? Te parecía que estabas con la nariz un poco... No. Por ahora... Venís zafando. Te estoy convidando con mate, no me quiero enterar al aire que estás engripado, por favor, te pido. No. Es alergia, dale. Puede ser alergia, sí, puede ser alergia matinal. Pensó que a las 6 ya me levanté y toda la mano, ya di 1000 vueltas. No debería estar muy congestionado. Che, antes de arrancar, la general de la ley, si bien lo hice por interno, pero los quiero felicitar a todo el equipo, a los que están acá, a ustedes, a los que están ahí atrás, a los que no están, que nos escuchan desde la casa, como el Turco Cecín, ya lo quemé. No, y a toda la barra que trabajó, el Ale, el Pulpo, todos, los que trabajaron en la cobertura, que la verdad fue impresionante, la cobertura sobre el fallecimiento, el velatorio y bueno, la despedida de José Mujica. Los estuve siguiendo por YouTube en los momentos que pude, en otras no pude porque tenía algunas tareas que hacer para el exterior, también vinculadas con la despedida de Mujica. Pero bueno, la verdad que los quiero felicitar, una gran transmisión, pero a ver, queda mal que lo diga, ¿no? Pero yo hacía zapping y le pasaron el trapo absolutamente a todos, hablando en términos futbolísticos o basquetbolísticos. Digo, más allá de que vi después los números que reflejaron esa cobertura, cuando llegaron los números de vistas de streaming, más de 270.000 visualizaciones, lo que es absolutamente casi récord para la radio, ya no le llamamos más radio, ¿no? Para este sistema multimedia que tenemos aquí en M24, porque nos pueden ver, nos pueden escuchar, nos pueden ver a través de streaming, también, nos pueden escuchar en la vieja y querida radio. Sí, llevó un gran trabajo de la web también. Sí, exacto, sí. También toda la sí, gente, el equipo de redes, de el la equipo web, del portal, impresionante. Exacto, pero bueno, nada. No, gracias. Esto no es autobombo, sino reconocimiento del trabajo de los compañeros, porque muchos me decían, che, vos te felicito. No, yo no tuve nada que ver, le digo. No, pero sí te decíamos que tenés mucho que ver con toda la audiencia. Claro. Pero las cosas justas, y por eso quería el reconocimiento público para ustedes. Me quedé muy contento. Aparte, era impresionante porque en la transmisión, yo qué sé, vos veías que llegaba alguien a saludar y al rato estaba siendo entrevistado en M24. No sé, desde el presidente de la República hasta extranjeros. El ex ministro de Seguridad Argentina también, también. Bueno, el propio Carrero, yo siempre lo confundo, sí, fue Carrero. Sí, Carrero. Bueno, Numa Moraes, que también estuvo. Numa también, sí, bueno, infinidad de personas, pero no podías llegar al palacio porque te agarraban antes en la carpa. Exacto, bueno, está bien. Tenías que ver el peaje, tenías que ver por dónde entrar. Hasta vi que el Turco fue a buscar a Lula, pero no tuvo suerte. No le digas eso que quedó mal. Quedó mal, esa era la sellada, pero lo que pasa es que lo de Lula, y yo le avisaba al Pulpo que quería, porque yo estaba en un lugar donde pasaba 5 minutos antes, pasaba Boric, Lula, va Boric, va Lula, le avisaba, porque estaba ya el Libertador arriba, y le digo, a ver, me suponía que iban, y además yo estaba fuenteando con el aeropuerto de Carrasco y me decían, aterrizó Boric, aterrizó Lula y tal, por el tipo de sirena, y bueno, primero aterrizó Boric, llega Boric primero, pero bueno, en un momento me acuerdo que mando un mensaje, llegó Lula y de repente veo en la pantalla, ya estaba entrando al palacio, estoy llegando tarde. No, pará, y también un agradecimiento a la gente, porque es verdad que, bueno, la transmisión salió muy bien, por suerte, hubo un gran trabajo de todo el equipo de la radio, de los que trabajamos frente a cámara y los que trabajaron detrás de cámara, pero también la gente acompañó durante las 2 jornadas, escribiendo, comunicándose, dando para adelante a los que estábamos laburando allí, así que bueno, también agradecer a la gente porque estar allí del otro lado es muy importante para nosotros. Sí, quedó nueva audiencia además. Sí. No, yo lo que me gustó mucho ahora que dijiste lo de la gente, los testimonios que recogías vos con las personas que estaban en la fila esperando para despedir a Mujica, incluso hasta hubo, me acuerdo, algunos testimonios de que ni siquiera eran, una me acuerdo que dijo que ni siquiera era votante de Mujica y habló muy bien, o sea, esas cosas, esos testimonios le aportaron muchísimo a la transmisión, a la audiencia, y está bueno, más allá del legado, ¿no? De lo que significó Mujica, nosotros no vamos a hablar de eso, sino quería hablar del laburo de ustedes.
Pero bueno, nada, hecha ya la parte de autobombo, no sé a quién le pasamos la factura después. Vos fíjate, no sé, ahora cuando salgas preguntá. No, ya me estuvieron retando ahí porque dice que si llego, va ruido, barullo. Nah, eso está bien que te hayan rezongado un poco, Eduardo. Un poco. Estamos en medio de la entrevista, se empieza a escuchar los gritos del otro lado. No, pero hoy impecable. Hoy se portó bien. Hoy me porté Se ve bien, que te me porté dijeron, bien. estamos en una entrevista delicada, baja la voz, Eduardo. Claro, hoy 20 de mayo, doble, dos cuestiones. La marcha por los detenidos desaparecidos, reclamando justicia, y verdad, sobre todo, porque justicia no creo que a esta altura que vaya a haber, sino verdad, que fue lo que pasó. Y lo otro también, hoy cumpliría 90 años José Mujica, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Esta tapadita, ustedes pueden decir, che, pero esto ya lo hablamos. No, esto es algo nuevo. ¿Se acuerdan de el famoso programa Vale Emprender? Sí. En Artigas, Valentina Dos Santos, la ex diputada blanca, que fue condenada por corrupción en la intendencia de Artigas, siendo diputada en realidad por las injerencias que tuvo en la intendencia de Artigas, acaba de salir el informe del Tribunal de Cuentas. En su momento la Junta de Artigas votó una auditoría para el programa que está Vale Emprender, que se financió absolutamente. Ahí estamos viendo, incluso es interesante porque dice proyecto Vale Emprender y dice impulsado, ¿no? Financiado, impulsado por la Intendencia de Artigas, la Oficina Territorial del MIDES y la diputada de Artigas, Valentina Dos Santos, ¿no? Este supuesto proyecto, bueno, lo primero que tenemos que decir, y que en realidad la parte, el final, vamos a empezar por el final, es que este proyecto no existe. Este proyecto es una fantasía, no existió. Vale Emprender no existe en ningún momento, según la auditoría, como tal. Es un nombre de fantasía que se utilizó para apropiarse de recursos públicos, tanto de la Intendencia de Artigas como de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Se apropió de 17,7 millones de pesos. Y a lo largo de las 25 páginas de la auditoría, vamos a ir leyendo algunas de las partes de la auditoría, queda clarísimo cómo hubo una apropiación de ese dinero público y una utilización con fines totalmente antojadizos, ¿no? Porque no hay ni siquiera, más allá de pedir contraprestaciones, ¿no? O ayudar a algunos emprendedores, desde falta absoluta de controles, ni siquiera se pedía la cédula de identidad a la persona a la cual se apoyaba o se le daba el dinero. No, la auditoría es lapidaria, la novedad que tenemos es que está siendo estudiada por los abogados de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, porque hay que ver si esto es independiente por los delitos a los cuales ya fue condenada Valentina Dos Santos. Es una nueva investigación. Claro, esto de llegar a configurar delito, porque es la utilización de 17,7 millones de pesos con fines directamente políticos, y vamos a ir desmenuzando de ese monto, dice la auditoría, de esos 17,7 millones de pesos, 85% lo aportó la OPP. En realidad ahí estamos viendo las conclusiones finales. Bueno, vamos a empezar por el final, si quieren. En las conclusiones finales dice, no, pero en realidad hay otra parte que es más grave, pero vamos a leer las conclusiones. Dice, teniendo en cuenta las limitaciones al alcance señaladas, que son las más graves, de la documentación examinada, no se ha constatado la creación formal de un programa denominado Vale Emprender, sino la utilización de un nombre de fantasía bajo el cual se organizó la utilización de partidas correspondientes al proyecto de promoción de emprendimientos productivos. O sea que Valentina Dos Santos utilizó dineros de la OPP y la Intendencia que eran para el proyecto Promoción de Emprendimientos Productivos, le puso su sello Vale Emprender y ahí empezó a repartir a diestra y siniestra, como vamos a ver ahora, esos dineros públicos para diferentes personas en Artigas. El nombre Vale ha dado para todo. Sí. La verdad. Para fiestas, para reuniones, para...
Exacto, regalos. pero mirá, y si quieren podemos escuchar en primera instancia al coordinador de la bancada del Frente Amplio, Pablo Martins, que fue uno de los ediles denunciantes de esta causa, y ahí nos dice él cómo fue un poco que se distribuyeron los fondos y cómo fue que operó Valentina Dos Santos en este esquema. El proyecto significó el financiamiento con 17.780.090 pesos. Lo que se hizo en realidad fue enviar dineros a la Intendencia Departamental de Artigas para que este proyecto que figura en el ámbito de la OPP para emprendedores en el departamento, fondos no retornables de apoyo a emprendedores en el departamento, y bueno, lo que pasó fue el uso indebido con fines políticos de esos dineros del gobierno nacional. El Tribunal de Cuentas saca en conclusión de que no hay un registro en cuanto al dinero total entregado, en cuanto a las personas que se entregó el dinero, tampoco hay registro de cuentas. Por lo tanto, la OPP no puede hacer un comparativo del dinero total entregado con los dineros total destinados a los beneficiarios. Los beneficiarios no eran elegidos ni por sorteo, ni por concurso, ni por presentación de proyectos, sino que en realidad eran personas que eran, digamos, definidas por un grupo de personas, en este caso la exdiputada Valentina Dos Santos, para beneficiar a algunos ciudadanos del departamento. Reitero, esta es la auditoría del Tribunal de Cuentas, votada por todos los partidos políticos, por los integrantes del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio. Y quizás yo le decía, recién leíamos las conclusiones finales donde hablaba que Vale Emprender era una fantasía, en realidad para utilizar esos fondos públicos. Pero me decía un ministro que lo más grave está en un capítulo que llaman la página 2, y leímos todas las páginas, y ahí en la página 2, bajo el título Limitaciones al alcance de la auditoría, o sea, la auditoría que se hizo se vio limitada por este hecho. Dice, y lo quiero leer textual porque es bastante contundente. Durante el desarrollo de la auditoría se identificó una limitación significativa que afectó su alcance. En las carpetas correspondientes a los beneficiarios, o sea, por cada beneficiario se hacía una carpeta. Dice, en las carpetas correspondientes a los beneficiarios de las ayudas otorgadas, se constató la ausencia de información detallada sobre los ítems entregados. Recordemos que se entregaron desde heladeras, materias primas, ¿se acuerdan las fotos que veíamos en su momento? Vitrinas, etcétera, etcétera. O sea que no hay información de lo que se entregó, ¿tá? Ni de los importes a los que fueron adquiridos esos ítems. Claro, o sea, no hay se facturas. sabe, no hay facturas. Incluso a lo largo de la auditoría van detallando que los emprendedores apoyados iban a diferentes locales comerciales y retiraban mercadería y no se facturaba ni se detallaba por cuánto monto era. Dice la auditoría, esta falta de documentación impide conciliar los montos ejecutados con las ayudas efectivamente otorgadas. ¿Tá? O sea, ahí estamos viendo el documento de la auditoría donde dice: esta falta de documentación impide conciliar los montos ejecutados con las ayudas efectivamente otorgadas. ¿Qué significa esto, buen romance? Que de esos 17,7 millones de pesos se desconoce si efectivamente se utilizó o no se utilizó ese dinero, en qué se utilizó ese dinero, quiénes fueron los beneficiarios, porque ahora vamos a ver más adelante que ni siquiera se le pedía documento de identidad a muchos de los beneficiarios. O sea que perdimos la trazabilidad para ver efectivamente en qué se utilizaron. Sí, o si en realidad se utilizaron. O si se utilizaron. Exactamente. Y acá dice, asimismo, dice la auditoría, no se llevó un registro auxiliar que permitiera identificar por beneficiario los importes, el detalle y las fechas de las ayudas otorgadas. En consecuencia, señala ahí el informe donde en la página 2 de 25 páginas, ya está diciendo en la página 2, muchachos, tuvimos estas limitaciones. Dice, en consecuencia, la Intendencia de Artigas no cuenta con información que permita conciliar los importes ejecutados con las ayudas otorgadas, ni con las rendiciones de cuentas presentadas a la OPP. Por lo tanto, dice la auditoría, en esta parte, para mí esto es lo más grave, que incluso es lo que está siendo analizado por los abogados de la OPP, a ver si amerita o no amerita una denuncia penal.
no es posible verificar si las partidas recibidas, o sea, por la Intendencia de Artigas, fueron ejecutadas y aplicadas a el fin previsto, ¿no? Esto es, la verdad, que bastante grave. Y antes de pasar por el que hizo, como había más de 500 carpetas que llamaban a cada beneficiario, la auditoría tomó un muestreo de 50 carpetas. Pero antes de pasar a lo que detectaron en ese muestreo aleatorio de 50 carpetas, escuchamos también lo que nos decía Martins respecto a el uso de estos dineros. Se ha constatado en el informe que figura del Tribunal de Cuentas que la ejecución del programa Vale Emprender realizada por la Intendencia no se ajusta en su totalidad a lo dispuesto en el reglamento presentado. Se constataron, por ejemplo, ayudas al rubro extracción de arena, que no se encuentra incluido en el objetivo del fondo. Se realizaron asistencias a emprendimientos rurales, la cual es una competencia del MIDES en base a su programa y a su proyecto que tiene interno. Dentro de los requisitos de los aspirantes no se pudo constatar que tener 18 años cumplido la fecha, ni tampoco la entrega del fondo ni estar radicado en el departamento, ya que no consta la copia de cédula de identidad ni constancia de domicilios de los beneficiarios. Además, no se pudo verificar que todos los aspirantes se encontraban inscriptos en el primer registro de emprendedores de Artigas. No fue presentada una declaración jurada y los gastos llevados adelante por este proyecto Vale Emprender, que no existe dentro de ningún organismo público del Estado, fue llevado adelante con fines políticos. Y acá una exdiputada que en su momento fue denunciada y procesada con prisión por usurpación de funciones, nuevamente aparece un hecho lamentable en la misma línea, ya que este emprendimiento Vale Emprender tendría que ser llevado adelante por los funcionarios de la Intendencia Departamental o por algún funcionario asignado por la OPP, no por una diputada en ejercicio en ese momento, que fue la que, en base al respaldo que tuvo de la dirección del MIDES a nivel departamental, llevó adelante del proyecto como si fuera suyo. Bueno, por un lado, totalmente discrecional a quien se le dieron estos beneficios, hasta sectores Exacto. que no estaban incluidos, ¿no?, dentro de lo que se suponía que podían llegar a tramitar. Exacto, pero además, lo dice Martins bien claro, es una diputada que utiliza los recursos que le giran desde la UPP a la Intendencia y recursos de la Intendencia para un proyecto propio, ¿no? Incluso lo veíamos, lo que compartíamos hoy era la página de Instagram del proyecto, decía que era un proyecto de la diputada, exdiputada o diputada en ese momento, Valentina Dos Santos. Mucha gente... ¿Quién va a ser la secretaria de la Intendencia? Va a ser ahora porque el Partido Nacional, aparte incluso la campaña era con Vale, todo con Vale, claro. y ganó el Partido Nacional, ganó Emiliano Soravilla, pero en realidad va a ser ella la secretaria general de la Intendencia Blanca. Los veía hacer campañas juntos aparte. No, estaba en la foto, ellos juntos todo el tiempo y salía la 25-25. O sea, esto se conoció un día antes de la elección. En realidad se conoció, se firmó esta auditoría un día antes de la elección, pero no se dio a conocer. Igual no hubiera cambiado nada, creo yo, los destinos de la elección, porque se ve que la cultura política en Artigas va bastante de la mano con esto que estamos viendo. Y yo quería seguir compartiendo con la audiencia otros tramos de esta auditoría. ¿Se acuerdan que le decían, de las 500 carpetas, cada carpeta era un beneficiario, ¿no? Se tomaron 500, de esas 500 se hizo un muestreo no estadístico de 55 carpetas. Y acá vamos a leer algunos de los detalles que va poniendo la auditoría. En ningún caso consta que se requiera la cédula de identidad con el fin de verificar la identidad y edad del beneficiario. O sea, se le dieron partidas de dinero para comprar, ya vimos, o se entregaban heladeras, o se entregaban vitrinas, o se entregaban materia prima, sin saber a quién. Porque la auditoría constató que no se requería la cédula de identidad con el fin de verificar la identidad de la persona. Dice, ni la edad del beneficiario, a pesar que la Intendencia manifestó que el registro se realizó con el documento de identidad a la vista en presencia de un funcionario público. Una estimación también que tampoco había un criterio, un estudio para decir, quiénes computan para ser beneficiarios de este programa.
Exacto. Mirá, en ese muestreo aleatorio había diferentes formas para registrarse para recibir el beneficio, ¿no? De las 55 carpetas que integran las muestras examinadas, 54 corresponden a emprendimientos informales. Bueno, esto puede ser un poco en el interior, hay mucha informalidad y bueno, uno podría suponer, está bien, se apoyaron proyectos informales, o sea, donde no había ningún aporte a la seguridad social, ningún aporte al Ministerio de Trabajo ni nada, para después buscar la formalización de estas personas. No, lo peor de todo es que no hubo un seguimiento del proyecto y se desconoce absolutamente, lo dice la propia auditoría, ¿tá? Si esas personas formalizaron o no formalizaron en la economía. Y lo relevante es que esto eran fondos no retornables. O sea, se le daba el dinero a las personas para apoyarla en un emprendimiento para que salieran adelante. Si vos tenías, no sé, me acuerdo, veíamos algunas imágenes, una panadería pequeña, te compraban un freezer para que pudieras guardar mercadería y también para que formalices tu actividad. Bueno, no hubo ni un seguimiento si ese freezer se utilizó o no se utilizó con ese fin, si esa persona formalizó o no formalizó su economía en términos reales, o sea, formalizó desinscribirse en el BPS y hacer de aporte al Ministerio de Trabajo por si tenía empleados. Una especie de Papá Noel que reparte regalos de alguna manera, ¿no? Pero repartió 17,7 millones de pesos de las arcas del Estado. Vale Noel. Es Vale Noel, está bien. En vez de Vale Emprender se le podría cambiar a Vale Noel. Dice otra parte de la auditoría: se contrataron ayudas al rubro extracción de arena que no se encuentra incluido en el objetivo del fondo. No se cuenta con documentación que avale que se haya ampliado el objetivo del fondo incluyendo este rubro. Dice, se realizaron asistencias a emprendimientos rurales, los que según el reglamento deberían de haber sido atendidos con fondos del MIDES. Por eso, en su momento, ¿se acuerdan que hubo una polémica a ver si se habían utilizado o no se habían utilizado fondos del MIDES en el programa Vale Emprender? Y acá es importante detallar, la auditoría de la información remitida por la Intendencia de Artigas no constató la utilización de fondos del MIDES para el programa Vale Emprender, por más que en la página de Instagram de Vale Emprender diga que eso se hacía con anuencia de la oficina territorial del MIDES. Ese es un detalle importante. De la información que también hay que tener en cuenta que todas estas graves irregularidades se detectaron con la información que aportó la Intendencia de Artigas, ¿no? Hay que ver qué información aportó también, y también tuvo esas limitaciones, como decía la auditoría, ¿no? Esto también, se puede establecer que en las carpetas analizadas, dice la auditoría, excepto en un caso, solo un caso, no se dejó constancia de que se haya realizado el seguimiento del proyecto a fin de estudiar si los bienes se utilizaron para lo solicitado. ¿Está? O sea, no se sabe. Claro, puedo pedir un freezer y llevármelo para mi casa y no para el negocio. Exacto, y está todo bien. Exactamente. Bueno, había una comisión de evaluación y adjudicación que se llamaba SEA, Comisión de Evaluación y Adjudicación, que integrada por un equipo multidisciplinario. Dice la auditoría respecto a ese equipo, ¿no? No consta el estudiar detallado de las propuestas frente a cada solicitud. O sea, no era que venía una solicitud y la estudiaban. No consta que se haya estudiado cada solicitud. O sea, venía Eduardo Preve y pedía, che, quiero 100.000 pesos para un emprendimiento de que voy a empezar a hacer torta frita en Paysandú y Cuaraim. Y bueno, está bien, vamos a apoyarlo, que Eduardo, que es amigo, que es blanco, que milita por Valentina. Andá ahí a la ferretería y retirar las cosas y sin orden, y andaba a decir que vas por el programa Vale Emprender y podías retirar. Bueno, iba contra la burocracia estatal, podríamos decir. Claro, está bien. Dice, está bien. Era la agilización de la burocracia en vez de llevar papelito. Claro. Luca Emprender, vamos a hacer. Luca Emprender. Dice, no consta el estudiar detallado de las propuestas frente a cada solicitud, por lo que no se pudo corroborar el análisis de la viabilidad técnica y económica de cada proyecto, como tampoco el tipo de ayuda que recibió cada beneficiario. O sea, no se sabe en qué se utilizaron esos 18 millones de pesos, ni a quién se lo dieron, ni por qué se lo dieron, ni si esos emprendimientos siguieron funcionando o no siguieron funcionando. Dice, no se dejó constancia en las actas ni en las carpetas examinadas de la fundamentación por escrito de la decisión de asistir a un beneficiario. O sea, era totalmente arbitrario
a quién se ayudaba y a quién no se ayudaba. Perdón, y no se sabe tampoco si con esos 17 millones se utilizó solamente para comprar estas cosas, ¿no? Exacto. Bueno, acá viene la parte de entrega de bienes e inventario final. Página 13 de la auditoría. Dice, en el caso de materias primas, por ejemplo, ¿no? Ingredientes gastronómicos o materiales para la fabricación artesanal, el emprendedor retiraba la mercadería directa del local del proveedor. ¿Tá? No consta en la documentación examinada la comunicación al proveedor de la identidad del beneficiario que tenía que retirar los bienes. O sea, podía ir Luca y decir, soy Eduardo Preve, vengo a retirar 50 kilos de manteca para hacer la media luna, yo soy un emprendedor que estoy apoyado por el programa Vale Emprender, soy el que hago las media luna calentitas todos los días de mañana y las reparto acá en la zona, en el barrio Rampla de Artigas. No han llegado, Luqui. No ha llegado, bueno. Pero ahí no medía la intendencia, vos ibas directo al proveedor. Entonces, ibas directo al proveedor, claro, como decía vos, te salteaba la burocracia total, pero lo grave es que en esa entrega no consta que quien retiraba la mercadería decía ser efectivamente la persona que era beneficiario del proyecto. Porque en ningún momento te pedían documentos. No consta en la documentación examinada la comunicación al proveedor de la identidad del beneficiario que tenía que retirar los bienes. Dice, asimismo se solicitaba únicamente la firma del beneficiario. Estábamos ahí y firmaba. Lo que limita la verificación y seguimiento en la entrega de la mercadería y los respaldos documentales en la misma al no participar funcionarios municipales. Se evitaba la burocracia, pero bueno. En cuanto al funcionamiento del programa, dice, se identificó que no existe un formato único para el registro de emprendedores en Artigas, utilizándose 3 versiones diferentes con variaciones en los datos solicitados. Esta falta de unificación, como decían ustedes, debilita la trazabilidad y la confiabilidad de la información recabada. Y acá, miren esto, se constató que no existía un monto máximo establecido por escrito para el equivalente en efectivo a las ayudas otorgadas. O sea que te podían entregar tanto 100 pesos como 1.000.000 de pesos. ¿Está? O sea, capaz que a Sofi le damos una batidora, pero vale un auto con él. Exacto. Che, yo precio un auto para hacer Uber. Uber no llegó a Artigas, pero yo precio un auto y está bien, Eduardo, bueno, pasé de taxi, vamos a darle un auto. ¿Está? Y así se constató que no, esto lo dice la auditoría del Tribunal de Cuentas, firmada por todos los ministros. ¿Tá? Se constató que no existía un monto máximo establecido por escrito para el equivalente en efectivo de las ayudas otorgadas. Asimismo, no se contaba con un marco normativo formal que regulara y limitara dichas asignaciones. ¿Tá? Esta situación generó riesgos en cuanto a la equidad y transparencia en la distribución de los recursos. Mirá esto. Se verificó que 40 de las 55 carpetas, recordemos que de las 500 carpetas se tomó una muestra aleatoria de 55, 40 de 55 no cuentan con la constancia de recepción conforme por parte del beneficiario respecto a los bienes entregados. O sea que no se sabe si se entregó o no se entregó el bien. Claro. ¿Ah? En consecuencia, en los casos mencionados no se cuenta con documentación que respalde las ayudas otorgadas. O sea, uno va leyendo las 25 páginas de la auditoría y se le van poniendo los pelos de punta. Yo sé que yo a veces vengo medio despeinado, hoy justo vine más peinado que nunca, porque vine de gorro, entonces a sacármelo quedé peinado. Más o menos. Claro, pero uno se pregunta, ¿qué criterios se utilizaban para determinar que a tal persona se le daba una batidora, que a tal persona se le sacaba la arena del patio? Bueno, el viejo y querido clientelismo, pero acá lo grave es lo que dice de las conclusiones. O sea, se creó un programa de fantasía, se utilizaron 17,7 millones de pesos, de los cuales el gobierno central puso 85%, la Intendencia de Artigas puso el 15%, y se hizo un uso absolutamente discrecional de ese dinero, otorgando beneficios a personas, no sabemos si por amiguismo, si por emprendimiento o por qué condición, sin montos mínimos ni montos máximos. No se hizo, dice la auditoría, ningún seguimiento de si esos proyectos llegaron a buen puerto o no llegaron a buen puerto. Bueno, la falta de control total en la entrega de mercaderías que no iba a la Intendencia. Hay 3 empresas que fueron las grandes beneficiadas, son Comercios de Artigas. Acá estaba viendo los montos, me voy a fijar en la página, hoy más temprano estuve fijándome en los montos. Una empresa fue beneficiada, acá están. Las compras de insumos fueron
se realizaron a 65 proveedores, ¿no? Los insumos entregados a los beneficiarios, de los cuales 3 fueron los más favorecidos. Bigmar y compañía, SAS, con 3 millones de pesos, Super Jumbito con 2 millones de pesos y M&N Soluciones Globales con 1.900.000 pesos. Esto es los que fueron, o sea, ahí la gente iba a retirar las mercaderías. Y las ayudas fueron para gastronomía, almacén y kiosco, textil y artesanos, servicios rurales y extracción de arena. La auditoría completa va a estar colgada en la página web de la radio en un rato, pero bueno, queríamos dejarle esto que es un breve resumen y que, nada, está mostrando la gran desidia respecto a lo que fue el programa Vale Emprender. Bueno, Robert por acá dice, ¿cómo que no se sabe en qué se usó la plata? No se sabe. No se sabe. Lo dice la propia auditoría del Tribunal de Cuentas. Por la duda, le reitero 2 frases que para mí son las más graves. En la página 2 de la auditoría, ¿no? Dice, la falta de documentación impide conciliar los montos ejecutados con las ayudas efectivamente otorgadas. Y esta parte es la más grave, ¿no? Donde dice... no es posible verificar si las partidas recibidas por la Intendencia de Artigas fueron ejecutadas y aplicadas al fin previsto. ¿Tá? Y en las conclusiones, ¿tá? Ya en la página final, teniendo en cuenta las limitaciones al alcance de esta auditoría, de la documentación examinada no se ha constatado la creación formal de un programa denominado Vale Emprender, sino la utilización de un nombre de fantasía bajo la cual se organizó la utilización de partidas, o sea, dinero correspondientes al proyecto Promoción de Emprendimientos Productivos. Digo, más claro, echarle agua y no al río Uruguay porque está bastante marrón, ni tampoco al río Negro porque ahí van los efluentes de UPM2, pero creo que la auditoría del Tribunal de Cuentas es bastante contundente y los invito a leerla, que va a estar colgada en la página web de M24, para que, bueno, ustedes mismos puedan ir leyendo párrafo a párrafo. Son 20 páginas. Está firmada por la secretaria general, Olga Santinelli, y fue aprobada por todo el Tribunal de Cuentas. Bueno, el mismo oyente se pregunta con qué se habrá pago el cumpleaños popular que tuvo Vale allí en Artigas también. Recordemos esto, donde había muchísimos invitados, bebida, ¿no? Sí, comida y demás. Desconozco con qué fue pago, pero acá está muy en evidente lo que fue la utilización de estos recursos públicos con fines político-partidarios, pero ya no clientelismo, sino directamente la apropiación de esos dineros públicos para un uso absolutamente discrecional, ¿no? Estaba repasando, claro, la exdiputada suplente, ¿no? El intendente de Artigas, Pablo Carón, que fue condenada en julio, fue esta condena por el delito de usurpación de funciones en esta causa que investigaba el pago de horas extras en la comuna. La pena establecida fue de 6 meses de prisión, que fue sustituida por un régimen de libertad prueba con tareas comunitarias y demás. Pero lo digo para recordar además lo reciente del caso, ¿no? En julio, la condena a Valentina Dos Santos, que Soravilla venía anunciando desde la campaña que sería la secretaria general de la Intendencia de Artigas. Tremendo. Bueno, sí, y ahora también se abre alguna posibilidad. Me decían ayer hablando con unos dirigentes blancos en Artigas qué es lo que va a pasar, porque Emiliano Soravilla, que también está investigado por el caso de las horas extras, debería renunciar a la Cámara de Diputados, o sea, renunciaría a los fueros para quedar como intendente de Artigas, ¿no? Eso es una pequeña... se está analizando políticamente qué es lo que va a hacer finalmente Soravilla, pero bueno, reitero, si eventualmente la AUPP llega a presentar denuncia penal por este tema, no tiene absolutamente nada que ver por los hechos por los cuales ya fue condenada Valentina Dos Santos, porque fue condenada por usurpación de funciones en la Intendencia de Artigas, porque se recuerdan que ella daba órdenes siendo diputada. Estos, eventualmente, si llegan a existir algunos delitos por este uso y abuso de estos 17,7 millones de pesos de recursos públicos en ese proyecto político particular,
estaría bajo otra figura delictiva. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo Preve. Nos reencontramos el martes o capaz que antes, nunca se sabe. Y nunca se sabe. Gracias. Muchas gracias. Estás escuchando Nada que Perder.